Escuchamos. Marica, vamos a ver el curso aquí arriba porque aquí... Por favor, silencien sus micrófonos, se les agradece. Silenciar los micrófonos hasta que la facilitadora dé el derecho de palabra. Vamos entonces a comenzar. Buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass denominada Educomunicación, un estilo de vida para la paz. Soy Graciela Villaparedes, encantada de acompañarles en la moderación de este encuentro, organizado por Escuchamos, Red Diálogo, Creemos Alianza Ciudadana y Todos por la Educación. En los últimos años nos ha tocado vivir dinámicas muy complejas. Nos hemos visto en la necesidad de estudiar y especializarnos para comprender nuevas realidades. Pero más allá de esta preparación y de las actividades que podemos ejercer y los diversos roles que desempeñamos en la sociedad, somos seres humanos que pensamos, sentimos y nos comunicamos. Por eso, hoy también queremos resaltar al ser humano que somos. En este sentido, no solo soy mujer, soy además una mujer decidida y comprometida en ser una mujer constructora de paz. Hacemos énfasis en nuestra esencia, porque sabemos que ustedes, al igual que nosotras, pueden desempeñar muchos roles y muchas actividades. Sin embargo, siempre existirá en cada uno y en cada una esa esencia que nos define y esa fuerza interior que nos motiva a cumplir ciertas metas y determinados proyectos. Les comento todo esto porque, como seres humanos, tenemos la fortuna de decidir qué hacemos cada día y de crear nuestro destino. Gracias a ustedes por decidir estar hoy aquí, en este espacio. Y jamás olviden que cuando nos organizamos en red, podemos ser capaces de diseñar el destino de un grupo, de una comunidad y, ¿por qué no?, de un país. Bajo esta premisa seremos capaces de lograr todo aquello que planifiquemos con un mayor impacto. De hecho, esta masterclass es un ejemplo de ello, donde 4 mujeres en representación de 4 organizaciones, hoy 15 de junio del año 2023, se dieron cita para presentarles a ustedes un tema tan innovador y tan importante como lo es la educomunicación, 2 áreas fundamentales e inherentes al ser humano que unidas buscan alcanzar nuestra mejor versión. A continuación, tengo el honor de presentarles a estas mujeres que hicieron posible este preciado momento, no solo para aprender, sino para inspirarnos en el trabajo que vienen realizando cada día, cada una desde sus espacios. Yexi Mayorga, politóloga, egresada de la Universidad Católica del Táchira, coordinadora regional de la Alianza Nacional Todos por la Educación, iniciativa de la organización Gritemos con Brío. Adriana Carrillo, activista ciudadana, coordinadora ejecutiva regional del Táchira de Creemos Alianza Ciudadana, facilitadora para el programa de acción no violenta y construcción de paz del Instituto de Paz de los Estados Unidos, madrina de la Coalición Anticorrupción Táchira y paz presidente del Rotary Club Valle de Santiago. Andrea Leal Castellanos, educomunicadora, con experiencia en educación popular y en redes binacionales sobre movilidad humana y en radio con énfasis comunitario, y directora general de la Asociación Civil Escuchamos, una iniciativa de promoción social desde la educomunicación, quien tendrá la labor de ser facilitadora de esta masterclass. Mi persona, Graciela Villaparedes, como moderadora, comunicadora social egresada de la Universidad Central de Venezuela, locutora egresada de la misma casa de estudios, con formación en gerencia comunitaria, comunicación para la paz, gerencia pública, gobernabilidad y gestión política, e innovación en las organizaciones de la sociedad civil. Para finalizar, quisiera mencionar una formación que nos une a todas, y es que somos mujeres constructoras de paz, comprometidas con una causa que inevitablemente se va transformando en un estilo de vida y que está motivando cada vez más a muchas más mujeres a unirse a esta gran red. Me refiero a Red Diálogo, donde la paz se construye.
Durante la masterclass, la facilitadora indicará el momento de participación. Le agradecemos mantener sus micrófonos en silencio hasta obtener el derecho de palabra. Sin más preámbulos, los dejo con Yexi Mayorga, quien les contará más acerca de la labor de estas organizaciones que, articuladas, entre otras cosas, fortalecen el tejido social en Venezuela. Muchas gracias por su atención, por ser y por estar. Gracias. Adelante, Yexi. Hola, buenas tardes. Para confirmar, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, gracias, Graciela, por la presentación. Voy a proseguir con presentar las organizaciones que nos acompañan el día de hoy. Sí, las organizaciones aliadas que son las promotoras de este espacio. La primera es la Alianza Nacional Todos por la Educación, que es una iniciativa de la plataforma de activismo Gritemos con Brío, la cual promueve acciones para convertir en una prioridad pública la necesidad de revertir las prácticas autoritarias que han provocado el declive del sistema educativo venezolano. Trabajamos en alianza estratégica con organizaciones que suman años de experiencia en la defensa de los derechos educativos de la comunidad educativa del país. Desde septiembre del año 2020 nos hemos ocupado en documentar, denunciar y proponer frente al evidente deterioro educativo en el país, producto principalmente de la desinversión pública y privada, pero también de un enemigo silencioso que durante años se ha hecho presente y hoy en día es una realidad. Y cuando menciono esto me refiero a las prácticas autoritarias a través de la opacidad, el adoctrinamiento político e inclusive la persecución. Bien, creemos Alianza Ciudadana. Creemos Alianza Ciudadana es una plataforma de articulación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil no partidista, que busca promover la organización de los venezolanos para defender sus derechos políticos y a vivir en democracia a través de la formación y activación ciudadana, donde una de las principales herramientas de formación a la cual hace el mayor énfasis es en la implementación de narrativas constructivas. De esta forma, desde Creemos Alianza Ciudadana se busca una nueva narrativa que nos permite contar con un marco de ideas que da sentido a las opiniones de los individuos y grupos de la sociedad sobre temas fundamentales que van desde las razones de los... Están capacitando, que es lo que estamos hablando. Disculpen, pueden silenciar. Perfecto. Bueno, prosigo que Creemos Alianza Ciudadana nos ayuda con el diagnóstico de la crisis social, política y económica y el rol que ejercen los ciudadanos empoderados en la misma para superarla. Las acciones de la organización, movilización y vocería, que deben asumir la unidad para impulsar el cambio y el futuro que aspira producto de la participación de las personas. Ahora bien, Red Diálogo. Red Diálogo es una red de mujeres que busca fortalecer la incidencia de las mujeres a través de trabajo colectivo, generando impacto tanto en la construcción del tejido social en sus entornos como la participación de diferentes niveles de toma de decisión en los procesos de construcción de paz nacional. De esta forma, Red Diálogo promueve la diversidad, pluralidad e inclusión de perspectiva de género en la agenda de paz y seguridad. Asimismo, la Asociación Civil Escuchamos es creada en el 2021. Pasó de ser una plataforma de voluntarios en materia de promoción social a una personalidad jurídica que busca la creación de fortalezas sociales que parten de la educomunicación, como apuesta de transformación sobre la realidad de grupos vulnerables como lo son las mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores. Siendo parte de la radio escolar, la que permite la difusión de exigencias comunitarias, la Escuela de Medios para Jóvenes, que son uno de los programas que ofrece Escuchamos. Y con esto damos por concluir la presentación de las organizaciones que hacen parte de esta alianza, que promueven este espacio, esta masterclass el día de hoy, y bueno, en la que hacemos vida estas 4 mujeres que estamos aquí presentes, que
No solamente representamos estas organizaciones individualmente, cada una, sino que también somos parte de, como mencionaba Graciela, de Red Diálogo. Muchas gracias, Yexi, por tu participación y comentarnos acerca de estas organizaciones y de sus propósitos. Ahora sí, vamos a recibir a Andrea Leal Castellanos, quien es la facilitadora de esta masterclass. Adelante, Andrea. Hola, hola, buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos una vez más a esta masterclass que hemos llamado Educomunicación, un estilo de vida para la paz. Y bueno, hemos querido centrar este tema porque es muy necesario en el marco de una sociedad, bueno, que se ha visto polarizada, y mucho de esto pues también tiene que ver con el lenguaje que utilizamos y la forma en la cual nos comunicamos, y por eso hemos decidido hablar de la educomunicación, pero no solamente como una forma de comunicarnos, sino como un estilo de vida que nos va llevando poco a poco pues a la paz, no como una utopía, sino como un proceso de construcción que debe ser interno, personal, y que a medida que lo vamos profundizando se va transformando también y mostrando en las relaciones que tenemos en nuestro entorno. Entonces, Loris, ¿podemos seguir con las diapositivas, por favor? Importante, bueno, que tenemos un grupo bien diverso aquí, generacional, un encuentro de generaciones, muchas mujeres, que es un síntoma importante de que las mujeres estamos buscando acercarnos al tema de la construcción de la paz, y por eso estas organizaciones hemos querido mostrar esta propuesta, esta nueva propuesta. Repasaremos un poco los momentos de esta masterclass, la bienvenida que ya ha sido realizada por nuestra moderadora Graciela Villaparedes, la presentación de las organizaciones que acaba de culminar nuestra compañera Yexi Mayorga, y entramos en el proceso de la facilitación. Luego iremos a preguntas e intercambios, que será moderado por Graciela, y al final las conclusiones del encuentro, que será guiado por Adriana Carrillo. Seguimos entonces y vamos a entrarnos en materia un poco para hablar de lo que es la educomunicación. Entonces, primero quisiera conocer de la voz de algunos de ustedes si antes, previamente, habían escuchado el término educomunicación. Lo pueden hacer pues a través de sus micrófonos y también a través del chat, que los podemos leer. ¿Hemos escuchado anteriormente el término educomunicación? Bueno, podemos decir que la educomunicación no es un término muy reciente o que pertenezca pues a la última innovación, sino que tenemos más de 60 años en Latinoamérica tratando de desarrollar un proceso de educomunicación. Vamos a tomar un concepto que lo genera Carlos Ferraro, quien es educomunicador y representante de una organización que se llama Signis, quien nos dice que es un conjunto de acciones que un grupo de personas desarrollan para promover un ecosistema educomunicativo que sea abierto, franco, democrático y participativo, y que buscan como meta el ejercicio pleno de la ciudadanía. Si vemos, pues son bastantes elementos, bastantes complejos para abordar cuando hablamos sobre todo, bueno, de un espacio, de un ecosistema comunicativo, pero que también va enlazado con la acción democrática y el ejercicio pleno de la ciudadanía. Mario Kaplun también plantea que la educomunicación se realiza para que los destinatarios tomen conciencia de su realidad, para suscitar una reflexión y para generar una discusión. La educomunicación en su primera concepción busca romper el paradigma tradicional de la educación, donde somos entes que recibimos aprendizaje, pero que
llegamos hasta allí, solamente lo recibimos, lo procesamos, lo interiorizamos y muchas veces lo repetimos tal y cual como lo hemos recibido. La educomunicación busca que a partir del proceso comunicativo podamos realizar un proceso educativo donde cada sujeto sea autor de un proceso crítico y reflexivo para cuestionar pues su realidad, su contexto y su entorno. Entonces, la característica de una praxis, de una práctica de la educomunicación apunta a que primero sea una experiencia de encuentro, que forme, que transforme y que establezca redes en diversas experiencias, creando un clima de interacciones y respeto por los contextos y por los escenarios. Entonces podemos decir que para la educomunicación no hay un solo aprendizaje o una sola enseñanza que sea única y valedera, sino que ésta se va formando con las experiencias y el intercambio de quienes participan en el proceso educomunicativo. Seguimos, Lori, por favor. Un aspecto importante de la educomunicación para que se genere realmente una transformación, un cambio y también se pueda generar cambiar a partir de la experiencia del otro es promover los espacios de diálogo. Un diálogo que sea circular, que esté dándose de manera constante, abierta y comprometida con el encuentro hacia el otro. Es decir, no es un espacio donde vamos a escuchar para responder, sino que es un espacio donde nos abrimos a entender y comprender al otro y ver en esa medida cómo nos vamos transformando. Por lo que podemos decir que en esos espacios de educomunicación entonces se gesta un trabajo que es colaborativo y donde la escucha es un elemento fundamental para generar un aprendizaje social. ¿Cómo tenemos esta educomunicación como una herramienta y cómo la vamos llenando de contenido? Por eso decimos que la educomunicación es un estilo de vida, porque necesita y requiere de que entremos en diálogos abiertos y francos en todos los espacios de nuestra vida, en los espacios familiares, comunitarios, políticos, religiosos. Y tenemos esta mirada de entrar en diálogo, pero necesitamos llenar ese diálogo de un contenido. Y ahí es donde va a surgir otro elemento que hemos querido traer a esta masterclass. Seguimos en la diapositiva, Loris, por favor, para mostrar este nuevo elemento que vamos a traer para llenar de contenido a la educomunicación. Este contenido es algo que se llama la comunicación no violenta. ¿Qué es la comunicación no violenta? Bueno, la comunicación no violenta es primero un estilo, una forma de comunicarnos, enfoque para hacer la comunicación que primero requiere de que conectemos con nosotros mismos y luego podemos acercarnos hacia otro de una manera que nos permita apreciar nuestra naturaleza humana de la compasión, del acercarnos a la persona desde la dignidad humana. Este estilo de comunicación, primero, que no se puede aprender de la noche a la mañana, que requiere de un ejercicio progresivo, desde el cual nosotros vamos a reemplazar nuestras antiguas pautas de defensa, de huida, de ataque, o esa elemento donde nosotros tendemos a ejercer juicios y críticas sobre las demás personas. Esto es un poco que muchas oportunidades estamos escuchando al otro para nosotros generar una respuesta, y una respuesta que en nuestra naturaleza básica de necesidades nos permita defendernos o huir de un ataque. Entonces, si todo lo llevamos a este plano, pues nuestro estilo comunicativo al final termina teniendo algunas respuestas o elementos violentos. Entonces, la comunicación no violenta lo que nos propone es que progresivamente vayamos reemplazando estas pautas. Dentro de la comunicación no violenta se hace una analogía con dos animales que son el chacal y la jirafa. El chacal es el primero. El chacal, bueno, lo conocemos porque es un animal que se mueve siempre cerca del suelo, es un animal carroñero que tiene mucha competitividad y que
ejemplificaría muy bien esto de que los medios no importan, sino importa es el fin. Entonces, lo ejemplificamos para decir que hay una comunicación que ejerce la persona que se muestra como un chacal, que es para hacer exigencias y para decirle al otro lo que debe hacer o lo que no debe hacer, o para emitir consejos y juicios incluso cuando estos no han sido pedidos. Mientras que la jirafa, se hace esta analogía porque la jirafa por su altura siempre tiene una visión hacia el horizonte, habla desde el corazón, no juzga, no culpa, no exige y no amenaza ni a los demás ni a ella misma. Seguimos, Lori, por favor. Hay algunas fases que requiere la comunicación no violenta. Por eso decíamos que la educomunicación como estilo de vida requiere de que nosotros vayamos ejercitando elementos como la escucha activa, la empatía, pero también estas fases de la comunicación no violenta. La primera de esas fases es la observación, la segunda es reconocer el sentimiento y la tercera es identificar la necesidad. Bien, la primera fase, que es observación, requiere de que nosotros en cualquier escenario que estemos durante nuestra vida, durante nuestro cotidiano día, miremos las situaciones solo desde la observación, evitando calificar a las demás personas o emitir un juicio. Por ejemplo, si estamos manejando nuestro vehículo y llegamos a un semáforo y la luz está en rojo, al lado hay otro vehículo y la persona no vio o vio que la luz estaba en rojo, pero igual siguió. Generalmente nosotros podríamos utilizar calificativos para hablar de esa situación. Esta persona es un irresponsable, esta persona no puede esperar, tiene mucha prisa. A veces utilizamos hasta palabras pues más coloquiales para referirnos a esta situación. Desde la comunicación no violenta se nos exige que en la fase de observación lo que hagamos sea relatar la situación sin emitir un juicio. Bueno, acabo de estar en el semáforo, la luz estaba en rojo, una persona de un vehículo que estaba a mi lado, a pesar de que la luz estaba en rojo, avanzó. Allí no hay un calificativo, no hay una observación, no hay un juicio, no hay una crítica hacia la persona, solamente la narración de lo ocurrido. Luego tenemos que reconocer el sentimiento desde el cual nosotros pues hacemos nuestro acto comunicativo. Si me sentí violentado, frustrado porque la persona se pasó la luz, primero tengo que reconocer cuál es el sentimiento que se me está generando antes de hacer el acto comunicativo. Y finalmente, si se me movieron las emociones, los sentimientos en esa situación en la cual estuve, tengo que identificar cuál es la necesidad en mí que no ha sido satisfecha y que me lleva a comunicarme a través de la violencia. Entonces, por ejemplo, bueno, si grité, le grité una mala palabra a la persona, decidí, bueno, que le iba a tocar la bocina, incluso puedo decidir, bueno, irme corriendo detrás de ese vehículo y decirle unas cuantas cosas a la persona. Entonces tengo que identificar qué hay en mí que me llevó a accionar de esa manera. Y bueno, quizás ahí puedo decir, bueno, tengo una necesidad de repente de que las demás personas también sean justos, sigan las normas, de una necesidad de orden, de control también sobre los demás. ¿Podemos seguir la lámina, Loris, porfa? Vamos en este momento a construir de manera colectiva algunos ejercicios para que podamos ver cómo la comunicación no violenta se le agradece, por favor, silenciar los micrófonos. Está entrando un sonido. Gracias. ¿Cómo podemos en la cotidianidad ver estas expresiones? Entonces, el ejercicio que deseo proponerles es el siguiente. Examinemos las frases
siguientes que están en esta lámina y determinemos si expresan una observación sin que se mezcle en esta observación una evaluación. Las frases son, la primera, mi compañero ha cerrado la puerta violentamente sin motivo alguno. Esa sería la primera. La B, a veces el director juega al golf 5 horas el mismo día. La C, la chica de recepción es cortés con los visitantes. La D, los voluntarios están implicados. Y la siguiente, tiene demasiada calificación para el puesto que desempeña. Entonces la pregunta sería, pueden tomar cualquiera de estas frases para construir el ejercicio y decirnos cuál de estas frases dentro de la observación está mezclando una evaluación, un juicio o un criterio, una crítica sobre la acción que estamos viendo. Entonces les vamos a dar 30 segundos para que puedan leerlas y puedan tomar una de esas frases para hacer el ejercicio. La persona que ya haya tomado su frase, por favor, nos levanta la manito o nos indica desde el chat para poder abordar el ejercicio. Bueno, ya por aquí Kelly Delgado dice que considera que es la opción A. Kelly, ¿tienes micrófono? Kelly, puedes abrir tu micrófono y tienes el derecho de palabra. No tengas miedo escénico. Buenas tardes. Buenas tardes, Kelly. Cuéntanos, ¿por qué te parece que es la primera, la opción A? Considero que es la opción A porque ¿cómo determina que ha cerrado la puerta violentamente sin un motivo? O sea, ¿qué le hace determinar que no tiene motivo alguno para hacerlo? Ok, Kelly. Hagamos una cosa. Si tú estuvieras observando la escena en primera persona y tuvieras que relatar solo desde la observación, ¿tú qué dirías? Así suena más difícil. O sea, digamos que tú estás, qué sé yo, en el Creo que debería decirse aparentemente sin motivo alguno, porque creo que en la comunicación siempre se debe dar el derecho a la duda. Y un aspecto muy importante cuando se dan acusaciones hacia alguien es que uno como comunicador respete el derecho a que esa persona no sea la culpable. Por ejemplo, hablando en el caso de una noticia que dicen se presume que fulanito hizo tal cosa, debería decir presuntamente o sin motivo aparente y no sin motivo alguno. Creo que me hice explicar bien. Sí, Kelly. Fíjate que esta oración, la primera, nos muestra dos calificativos que rompen con el ejercicio de la observación, ¿sí? Porque si fuera solo la observación, con solo decir mi compañero ha cerrado la puerta, basta, ¿sí? Ahí estamos solamente observando el hecho. Pero luego está agregando que la cerró de una manera que lo está calificando y dice que es una manera violenta de cerrar la puerta. Pero además, sobre esa calificación que está haciendo de cómo cerró la puerta, dice sin motivo alguno, sin conocer, como decir, la situación que está viviendo la otra persona.
¿sí? Entonces, hay dos elementos allí que están rompiendo con la observación para calificar, que son violentamente y sin motivo alguno. ¿Alguien más puede tomar otra de las oraciones para hacer el ejercicio? Sí. ¿Aló? Sí, soy Marta. Ajá, adelante. La C, la chica de recepción es cortés con los visitantes. Es una frase que no tiene juicio. O sea, sencillamente la persona dijo lo que observó, así de sencillo. A mí me parece que esa puede ser pues de observación, sin emitir juicio. Gracias, Marta. ¿Alguien está de acuerdo con lo que Marta nos ha dicho? Jetsi, Adriana, ¿qué les parece esta oración de la chica de recepción es cortés con los visitantes? ¿Aló? Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo pienso que tiene un juicio porque le estoy emitiendo algo que ella es cortés. Yo, por ejemplo, considero que la que se basa en observación es la B, porque no estoy emitiendo un juicio, sino que estoy observando que el señor va a jugar golf casi todos los días. Un día, 5 veces al día, perdón. Yo pienso que eso se denota bastante la observación, porque no está haciendo, sino que ha visto en todo el día que, que tiene 5 visitas, 5 juegos. Entonces se limitó a la persona a observar nada más. Ese es mi punto de vista. Muy bien, María, excelente. Fíjate, vamos primero con el ejercicio de Marta. La chica de recepción es cortés con los visitantes. Ciertamente, aunque el juicio no es negativo, sí se está haciendo, sí se está emitiendo un juicio sobre la acción. ¿Por qué? Porque lo está calificando de alguna manera y está diciendo que su trato es cortés. En este caso, es un calificativo positivo acerca de lo que está observando. Y como bien lo dice María, de estas oraciones que tenemos allí, ciertamente la que es como más neutral, que solo se basa en la observación, es la B, que dice a veces el director juega al golf 5 horas el mismo día. Solamente nos está relatando la acción, ahí no está emitiendo un juicio ni positivo ni negativo. Por ejemplo, si agregáramos a esta oración, a veces el director juega al golf 5 horas el mismo día, y no le parece aburrido, por ejemplo, o lo hace porque está estresado, o se porta mal con las personas que están ahí en el campo. Entonces ahí está en esa frase B solo la observación, no está emitiendo calificativo alguno sobre la acción. Entonces esto es para que ejercitemos un poco en nuestra cotidianidad cómo relatar las acciones solo desde la observación, sin emitir juicio ni positivo ni negativo, porque eso nos permite acercarnos desde la realidad al hecho, simplemente narrar el hecho. Marta, ¿quieres decir algo? Tienes el micrófono cerrado. Sí, ahora sí, pero cuando yo leí esa frase, se me vino a la mente, como decir, el director dejó su actividad y se fue a jugar golf. O sea, porque eso también a mí me surge, como está la responsabilidad del director y depende de qué clase de director es, si es de un colegio, si es de una empresa, etcétera. Entonces juega 5 horas al mismo día y a mí se me vino a la mente como un pensamiento de decir, y entonces el trabajo que realiza aquí. Excelente eso que nos has dicho, Marta, porque fíjate que a veces nuestra mente está programada para eso, ¿no? Para defendernos. Es como una reacción, escuchamos o leemos para contestar algo, exactamente como Kelly lo dice. Ahí entra el juego de la percepción del receptor.
una simple narración de un hecho nos mueve a pensar otras cosas. Entonces, por ejemplo, por lo que nos está diciendo Marta, bueno, puedo asociar a que entonces ese director es irresponsable y eso me genera inmediatamente una actitud, un estado anímico sobre la cual me voy a relacionar con esa persona. Y eso es lo que precisamente la comunicación no violenta nos propone no hacer. Mirar las acciones, los hechos y no que se nos generen automáticamente los juicios, las percepciones, los supuestos también, porque eso también nos juega para que nos involucremos en un terreno de una comunicación que a veces puede tornarse violenta a partir de esa percepción que se nos va desarrollando. Vamos a seguir al siguiente ejercicio, por favor, Loris. Este es el ejercicio sobre los sentimientos. Aquí lo que debemos hacer es examinar las frases que están puestas aquí y determinar si las palabras que están allí expresan sentimientos. Tenemos 4 frases. Tengo el sentimiento de que hace trampa. La B, me siento desanimado porque me esperaba hacerlo mejor. La C, cuando te comportas así, siento que voy a explotar. Me siento rechazado cuando no me dices buenos días por la mañana. Entonces vamos a pedir, otra vez les vamos a dar 30 segunditos para que vuelvan a leer las frases y se puedan identificar con alguna de ellas. Y vamos a hacer el ejercicio, ojalá que esta vez sean personas distintas, quien nos digan su punto de vista para que así todos podamos participar. 30 segunditos entonces para leer estas frases. Quiten la manito mía, por favor. Listo, vamos entonces a abordar alguna de estas frases. ¿Quién nos ayuda? Toma una de estas frases y nos dice si la frase está expresando sentimientos. Levantan la manito o nos escriben por el chat. Pero ya hay unos micrófonos abiertos. Bueno, invitamos a escribir por el chat o a levantar la mano. Hola. Ajá, ¿quién nos habla? Por acá Jetsi. La Ajá. opción de me siento desanimado porque me esperaba hacerlo mejor. Considero que aquí sí se puede examinar los sentimientos porque está en un estado de ánimo o disposición emocional en la que está en un estado triste, afectado por X situación que lo lleva a sentirse así. Bien, Jetsi. Por acá, Pablo, Ajá, tiene la mano levantada. Ya puedes intervenir, Pablo. Gracias, buenas tardes. Pues Buenas el tardes. ejercicio, quiero decir que me generó duda y voy a escuchar con mucha atención las intervenciones de las compañeras y la explicación de la facilitadora, porque en las 4 expresiones se dice, tengo el sentimiento. Hay algunas expresiones que no son sentimientos, ¿no? Como por ejemplo de que tú haces trampa. Eso no es un sentimiento como tal, pero la verdad que el ejercicio me dejó con la duda, así que sin hacer mención a ninguna de las opciones, estaré atento a la reflexión sobre este ejercicio. Muchas gracias.
Gracias a ti, Pablo. Ujú. Aquí hay una participación también de María que dice que para ella es la última. Me siento rechazado cuando no me dices buenos días por la mañana. Y Margarita también reitera que siente que es esa última opción. Pues muy bien, como lo decía Pablo, este es un ejercicio al que hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque a veces nuestra comunicación puede ser tan ambigua o poco clara que tratamos de expresar sentimientos sin que realmente lo logramos, ¿sí? Por ejemplo, esa primera frase, tengo el sentimiento de que hace trampa. O sea, estoy diciendo que tengo un sentimiento, pero realmente no estoy identificando cuál es el sentimiento. Podría decir, bueno, si, entiendo que esa persona está haciendo trampa y eso me hace sentir o me genera el sentimiento de frustración, de rabia, de tristeza, bueno, dependiendo de la situación. Pero la frase en sí, aunque dice que tiene un sentimiento, no termina por mostrar cuál es el que está identificando. Luego dice, me siento desanimado porque me esperaba hacerlo mejor. Aquí nos está diciendo claramente cuál es el sentimiento que tiene, que es el desánimo, y por qué. Bueno, porque esperaba hacerlo mejor. Esa sí es una frase clara para expresar sentimiento. Luego nos vamos a la C cuando dice, cuando te comportas así, siento que voy a explotar. Entonces, y quizás hay coincidencia con frases que podemos decir en nuestra cotidianidad. Quizás muchos hemos dicho esta frase. Pero fíjense que cuando la decimos, primero le estoy diciendo a la persona cuando te comportas así, pero no le estoy explicando cuál es el comportamiento exactamente que genera esto. Y segundo, le estoy diciendo, siento que voy a explotar, pero eso no está explicando cuál es el sentimiento que tengo en el momento. Tengo frustración, tengo rabia, no sé, a veces puedo decir, bueno, es que siento algo que ni siquiera me deja hablar o expresarlo. Entonces, estamos describiendo dos cosas utilizando el lenguaje, pero no estamos siendo claros para la persona que recibe ese mensaje. Y la última que dice, me siento rechazado, ahí está claro cuál es el sentimiento, que es el rechazo, cuando no me dices buenos días por la mañana. Entonces tenemos dos oraciones donde claramente se ve cuál es el sentimiento y hay dos oraciones donde creemos o la persona cree que está dejando ver su sentimiento, pero no se logra. ¿Y por qué es hacer este ejercicio de identificación de los sentimientos? Bueno, porque podemos estar haciendo una comunicación así de ambigua, donde dejamos a la otra persona sin entender qué es lo que está sucediendo, y esto tiende a generar el conflicto. Y entonces frente al conflicto puede haber una resolución violenta del conflicto. Aquí en el chat, Kelly nos dice que en tal caso, entonces serían la B y la D. Exactamente, Kelly. La B y la D son las que muestran exactamente cuál es ese sentimiento que la persona pretende expresar de manera más clara. Y bueno, hemos pasado por la expresión de los hechos, la expresión de los sentimientos y ahora vamos a ir al ejercicio para la identificación de las necesidades. Le pedimos a Loris entonces que nos lleve hacia la otra diapositiva. Y aquí, bueno, vamos a ejercitar esa comunicación de las necesidades y vamos a examinar las frases y determinar si están claramente aquí expresadas las necesidades. Tenemos solamente 3 frases. La A, me siento herido porque tú eres insensible a mis necesidades. La B, me siento defraudado de que no hayas hecho lo que te había dicho y me gustaría que me dijeses cuándo vas a hacerlo. Y la C, necesito que pases más tiempo conmigo. Entonces, de esas 3, igual 30 segundos, identificamos las frases y luego vamos a conversar sobre ellas.
Ajá, Kelly. Bueno, por aquí, Kelly ajá. nos dice que es la opción C. ¿Alguien más? Tenemos la mano levantada. Ah, de María. Puedes abrir tu micrófono. Ujú. Pienso que la C es una necesidad de compañía. Para mí está clara eso. Ajá, María, muy bien. ¿Alguien más? En este ejercicio de necesidades. Bien. A mí Ajá, también ¿qué? a mí también me parece que la C nos demuestra una clara necesidad. ¿Que la muestra o que no la muestra, Marta? Disculpa, no te escuché bien. No, que muestra una clara necesidad de lo que estamos pensando ahorita. Expresan una necesidad de la otra persona. Ok. Y aquí por el chat, Inés Cecilia nos dice también que es la opción C. Fíjense. Vamos a examinar frase por frase. La primera, me siento herido. Esta estaría muy bien en el campo de el análisis de las emociones y de expresar emociones. Nos está diciendo con claridad cómo se siente. Pero además nos dice que la causa de ese sentimiento es que la otra persona es insensible. Y entonces ahí ya estoy generando un calificativo de la actitud de la otra persona y que es insensible a mis necesidades, pero no le dice cuál es la necesidad. Entonces, lo que vamos a hacer es antes de grabar, para que usted grabe un mensaje. Por favor, silencien el micrófono. Aquí Margarita nos dice por el chat que la sé porque está necesitando atención y tiempo. Ok, ya vamos hacia allá. Luego tenemos la frase B. Me siento defraudado. Es claro el sentimiento de que no hayas hecho lo que te había dicho. Esa persona está también un poco en esa actitud del chacal, haciendo exigencia de que se tiene que hacer lo que él dice. Y me gustaría, además, que me dijeses cuándo vas a hacerlo. Este es completamente el chacal en la comunicación, con exigencia y exigencia doble. Tiene que hacer lo que le ha dicho y además cuándo lo va a hacer. Y luego la frase C, que es en la que todos han coincidido, que dice que necesito que pases más tiempo conmigo. Exactamente, muestra con claridad una necesidad de atención, de dedicación de tiempo, y lo está expresando con mucha claridad. Entonces vemos cómo el lenguaje a veces lo utilizamos queriendo expresar algo, pero terminamos confundiendo el camino del mensaje que tenemos que entregar. Y esto generalmente, aquí lo estamos viendo en situaciones cotidianas y sencillas, pero esto pasa en todas las escalas. Y esto, cuando no hay una comunicación que es completamente clara, lo que hace es que se va generando el conflicto, se va escalando el conflicto, y si no tenemos herramientas para resolverlo de manera positiva o de manera no violenta, pues esto puede generar un gran conflicto. Seguimos, Lori. Muchas gracias a todos los que participaron de los ejercicios, ¿no? Espero que esto les sirva para que de aquí en más podamos ir viendo cuando elaboramos las frases de lo que decimos, de lo que escribimos, podamos preguntarnos, bueno, si estamos haciendo una correcta observación de los hechos, cómo estamos expresando nuestras emociones y cómo estamos haciendo que el otro entienda nuestras necesidades. Y un poco lo que les decía, que esto, aunque lo hemos hecho con ejercicios muy de la cotidianidad, puede pasar en distintos entornos, como los entornos comunitarios, educativos, a través de lo que comunican, y esto es muy importante, los medios, y hoy en día, sobre todo cuando tenemos redes sociales, como a veces con el lenguaje estamos generando una violencia sin darnos cuenta. Y por eso es importante tener conciencia de que existe la comunicación no violenta y estas fases. También esto lo podemos hacer en nuestras familias, en nuestras relaciones de pareja, cuando no dejamos en claridad cuál es el hecho
no identificamos las emociones claramente y tampoco estamos dejando ver al otro con claridad cuáles son nuestras necesidades. Y cuando tenemos comunidades, familias, medios y entornos educativos que no se comunican bien, esto genera un clima de conflictividad y es lo que nosotros vamos a ver reflejado en lo que somos como sociedad o como país, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay un nivel tan alto de conflictividad y de polarización, precisamente porque no sabemos comunicarnos adecuadamente y estamos llevando nuestra comunicación a un terreno violento y vemos con claros ejemplos, que no los voy a mencionar, pero que cada uno puede hacer el ejercicio de identificarlos, cómo comenzamos a hablar descalificando al otro, emitiendo juicios sobre el otro, y dejamos de un lado lo que es como nuestra naturaleza humana, que es el sentimiento y la necesidad. Entonces a veces no reconocemos que el otro tiene sentimientos, no reconocemos que el otro tiene necesidad y esgrimimos una comunicación que termina por violentar pues también al otro. Este pues ha sido el espacio de la facilitación, muy agradecidas con todos los que participaron en los ejercicios. Y ahora pues vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas y Graciela nos va a ayudar pues a moderar ese espacio. Muchas gracias a todos por la atención. Así es. Andrea Leal, muchas gracias por esta facilitación tan interesante. Vamos a abrir entonces el espacio para aquellos que quieran hacer algún comentario, si tienen alguna duda, lo pueden hacer de manera verbal o manera escrita. Aquí ya tenemos un comentario de Kelly Delgado. Ella dice, para ellos se está hablando también del discurso de incitación al odio. Entonces, no sé si Andrea quiere comentar algo de esta apreciación, de este comentario de Kelly, mientras otra persona también puede ir escribiendo o levantar su mano para darle el derecho de palabra. Sí, Kelly, ese ejemplo que has dado es muy importante y es muy nuestro. Cuando digo nuestro, es de nuestra sociedad, ¿no? Estamos hablando de cómo utilizar un lenguaje no violento, un lenguaje para no agredir al otro, un lenguaje que nos ayude a reducir la conflictividad, un lenguaje que nos ayude a llegar a una resolución pacífica donde reconozco que el otro tiene sentimientos y necesidades como los tengo yo. Y este discurso de incitación al odio, que es una frase que se utiliza muy comúnmente, realmente primero que el discurso de incitación al odio sí existe. Sí existe porque cuando yo hago mi ejercicio comunicativo descalificando al otro, emitiendo juicio, incitando a otras personas para que piensen igual que el juicio que yo tengo, pues ahí sí hay una clara incitación, ¿no? A pensar de la misma manera que yo lo hago. Y este discurso de incitación al odio se ve mucho hoy en día en los medios de comunicación y, como lo decía anteriormente, también en las redes sociales, donde hay grupos, incluso los trolls, que no sé si muchos lo han mencionado o han escuchado mencionarlos, que son cuentas en redes sociales que están diseñadas única y exclusivamente para generar este discurso de incitación al odio. Y estos trolls, bueno, lo que hacen es denigrar de la persona desde la que las cuentas pues hacen sus comentarios, y lo que hacen es incitar a otros a odiar precisamente a la persona. El discurso de incitación al odio existe, se ve con mucha claridad hoy en día en nuestros medios, en nuestras redes digitales, y también pues como lo dice Elizabeth Melgarejo, está penalizado, pero como no es muy fácil hoy en día ejercer, digamos, sobre todo aportar evidencias desde estos elementos, porque, bueno, no se registra desde dónde viene esa cuenta, a quién pertenece, entonces es un poco a veces complicado demostrarlo, pero sí es verdad que existe el discurso de incitación al odio y precisamente por eso es que creemos que es importante crear conciencia de una comunicación no violenta. No sé si hay alguna otra pregunta. Por aquí tenemos, Andrea,
la opinión de Margarita Hernández. Ella dice, muy interesante, es bueno esos conocimientos, herramientas para poner en práctica el día a día, para desenvolverse de una mejor manera. Gracias por ese valioso aporte. También Pablo dice, Melgarejo dice, está hasta penalizado, eso haciendo referencia a la incitación al odio, que es penado por la ley. Sí, así es. Y la idea, como les decía desde el inicio, es que aunque no seamos educadores, aunque no seamos periodistas o comunicadores sociales, todos ejercemos el acto comunicativo y todos tenemos la posibilidad de enseñar algo a alguien. Y por eso es que desde la educomunicación es importante llenarnos de contenidos y aprendizajes como el de la comunicación no violenta, para que en nuestros espacios cotidianos pues podamos ser comunicadores que construyan y que vayan hacia la paz. Marta tiene la mano levantada, te escuchamos. Gracias. Me parece interesante esta actividad que ustedes están realizando y me encantaría que muchas más personas pudieran participar, porque creo que ustedes están aportando un granito de arena para mejorar el ambiente social, para poderlo aplicar. Y qué bueno que cada uno de nosotros en nuestro desempeño, en nuestro rol, etcétera, pudiéramos poner en práctica pues estas pequeñas ideas, porque en realidad ha sido corto, pero muy claro, muy interesante, y quería pues de alguna manera agradecer y bueno, continuar cuando ustedes lo vuelvan a programar para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. A ti, Marta, por los aportes que has hecho. Y bueno, esa es la idea, que realmente esto que puede ser muy sencillo, pero que requiere de mucho ejercicio en nuestra práctica, porque culturalmente hemos aprendido otra forma de comunicación, que es la comunicación reactiva, que escuchamos para responder y que debemos defendernos. Entonces, cuando comenzamos a hacer conciencia de la comunicación no violenta y de la importancia del lenguaje para construir la paz, entonces caemos en la reacción de que a veces, aunque nos llamemos constructores de paz o personas pacíficas, sí podemos ser capaces de ejercer una comunicación violenta. Y por supuesto que, bueno, si tendremos más espacios, serán todos de nuevo pues bienvenidos pues para abordar esto. Sí, bueno, no veo, bueno, aquí hay una participación de Kelly. ¿Ustedes tienen alguna sede en el estado Táchira? Yo estudio comunicación social en la ULA y sería muy valioso contar con ustedes para proyectos y actividades. Kelly Delgado. Sí, y hay otra intervención también de Macler García, dice excelentes tópicos y manejo de comunicación no violenta o acciones no violentas. ¿Cuál sería la narrativa que incluya a todos los ciudadanos en un interés común? En este caso, la educación pública, que es tan limitada, en promover el ejercicio o participación ciudadana, gracias a los facilitadores y ponentes. Bueno, con respecto a la pregunta de Kelly, en nuestro caso de la Asociación Civil Escuchamos, nuestra sede está en Rubio, estado Táchira. Y bueno, si tú quieres, luego en la planilla que registraste, en el link, quedan tus datos y podemos ponernos en comunicación pues para poder seguir haciendo estos conversatorios para los estudiantes de comunicación social. Creo que es muy importante para ejercer una comunicación con un lenguaje que realmente construya la paz. Y no entendí bien, Macler, tu pregunta de cuál sería la narrativa. No sé realmente si es una pregunta, no sé si puedes hablarnos un poco de eso que escribiste. Adelante, Macler, si puedes.
Puedes abrir tu micrófono para explicar tu planteamiento. Hola, buenas tardes. Un saludo para todos, agradecer a los facilitadores, en este caso a los ponentes. Me conecté un poco tarde, pero bueno, lo poco que pude apreciar es que es interesante el tema, ya que todo el mundo pues vive un poco aislado de las realidades y cada quien vive pues su día a día, ¿no? Mi pregunta es en relación de que como utilizan la comunicación o las acciones no violentas, ¿cuál sería como la estrategia para que todos los ciudadanos se sumen a esas iniciativas de promover el ejercicio de la participación ciudadana? A eso me refiero. Ok, Mackler. Pues fíjate que yo creo que la mayor promoción de la participación ciudadana que podemos hacer en este momento, claro, hay organizaciones que se dedican netamente a esto, como por ejemplo creemos Alianza Ciudadana, pero yo creo que abrir los espacios de diálogo en nuestros espacios donde hacemos vida, en las comunidades educativas, en los encuentros, bueno, nosotros hablamos desde Red Diálogo también en los encuentros de mujeres, en los encuentros entre los políticos, aunque sean de partidos distintos, tratar nosotros también en nuestra cotidianidad de acercarnos a quien piensa distinto, a quien tiene una narrativa distinta a la nuestra. Esos espacios de diálogo creo que es el primer paso que nosotros tenemos que dar hacia una verdadera participación ciudadana. Porque ¿qué pasa? Que hemos estado mucho tiempo caminando sobre hacer participación ciudadana, pero validando solo lo que yo pienso, lo que yo puedo pensar. Y creo que es muy importante abrir el espacio de tender los puentes para el diálogo, pero ojalá para esos diálogos que no sean solo con los que piensan igual a mí, sino los que piensan distintos. Incluso espacios de diálogos desde algo muy sencillo, por ejemplo, diálogos, por ejemplo, sobre enfoque de género, donde participen mujeres y hombres y desde sus perspectivas distintas se puedan construir elementos de cómo es esto necesario o cómo lo estamos viendo en el marco pues, de nuestra sociedad, donde necesariamente las mujeres y los hombres tienen que tener derechos en igualdad. Entonces yo creo que los espacios de diálogo que podamos generar va a ser el primer incentivo de la verdadera participación ciudadana. Sí, por aquí, Andrea, tenemos otro comentario o una pregunta de Inés Cecilia Ferrero. Ella dice, ¿de qué manera, según lo ven ustedes, hubiese podido Javier Tarazona o cualquiera de nosotros denunciar los constantes atropellos a los derechos humanos sin ser acusados y encarcelados por el tal delito de incitación al odio como le ocurrió al profesor arriba citado? Bien, esta pregunta es de Inés, perdón, no leí bien. Ajá, Inés Ferrero. Bueno, yo creo que en este campo de los defensores de derechos humanos, bueno, no me atrevería a decir que yo soy la más experta en el campo de defensa de derechos humanos. De hecho, yo no me identifico como defensora de derechos humanos porque creo que para eso hay que tener bastantes conocimientos investigativos y de derecho y de cómo documentar esas violaciones para poder denominarse realmente un defensor de derechos humanos. Desde mi desconocimiento de este campo, que lo digo abiertamente, yo creo que la comunicación, vuelvo y lo repito, desde los espacios de diálogo, desde el tratar de no emitir juicio de valor sobre lo que hablamos, tratar de hacer la narrativa de los hechos y siempre nunca dejar de lado de pensar que la persona a la cual me puedo estar refiriendo es una persona exactamente como yo, que tiene sentimientos, necesidades y por eso no puedo utilizar el descalificativo. No estoy diciendo que en el caso que refiere se haya hecho, sino que yo creo que serían como pautas muy generales para
cualquier comunicación y por supuesto que en el campo de la defensa de los derechos humanos también. María Puerta tiene levantada la mano, pero no sé si y es otra vez Marta también. No, yo ya hablé, ya lo pueden retirar. Ok, ya la ¿Aló? bajamos. Sí, María. Quería decir algo. Yo tengo una fundación que trabaja con niños talentosos, con niños con altas capacidades. Yo la tenía y experimenté un comentario de una niña que de verdad que me dejó en el sitio. No solamente de una, fueron varios, donde ellos me dicen que ellos quieren leer cosas diferentes, que quieren explorar un poco más de conocimiento, pero que ya están hartos, que a ellos les están induciendo todo el tiempo que si Zamora, Chávez, Nicolás Maduro, y ellos no pueden leer otra cosa o participar en otra actividad de historia, porque eso es lo que le permiten a ellos expresarse en su colegio. Entonces, es bastante preocupante esa situación, porque los niños de alguna forma están siendo vedados en su educación, en su formación. Y a raíz de ese comentario, yo he insistido y estoy haciendo una labor de ir a los colegios y buscar la manera de hablar con ellos y que ellos me indiquen qué es lo que a ellos les interesa más conversar y aprender. Pero ese testimonio a mí me dejó muy preocupada, porque esos son los niños del futuro. Entonces son niños que ni siquiera tienen chance de aprender otra cosa porque no se los permiten en su colegio. Y buscar de romper esa barrera es bastante complicada. Yo no pertenezco a ningún partido político ni nada por el estilo, pero de que los niños están violando su derecho a aprender. No sé qué me dicen ustedes, de qué forma enfocarían eso. Gracias. Sí, fíjate que, bueno, hay que enseñar pues también a todas las edades a hacer el ejercicio de la comunicación no violenta. Incluso pues estos niños Andrea, se te silenció el micrófono. Perdón, hacer esta comunicación no violenta no implica dejar de expresar. Precisamente por eso es que es tan valioso que identifiquemos sentimientos y necesidades, para que desde estos sentimientos y necesidades podamos comunicarnos con los demás y decir, bueno, estoy sintiendo esto, como estos niños lo decían, bueno, sentimos aburrimiento de que solo nos hablan de esto, y tener su necesidad de que también desde el ejercicio de su libre personalidad, pues ellos puedan escoger cuáles son también pues los textos los que ellos entran pues en sus propios intereses, ¿no? Entonces, por eso es que la comunicación no violenta no quita de que comuniquemos asertivamente lo que estamos sintiendo o pensando. Sí, Andrea, por acá tenemos un comentario de Fernanda Vesga. Ella dice, un defensor de los derechos humanos no está exento de este tipo de represalias cuando se dedica a la defensa de los derechos humanos en estados totalitarios. Y Kelly dice, esto dificulta la creación de criterio propio. Si quieres, vamos a escuchar tu comentario con respecto a esto y después le damos el derecho de palabra a Elizabeth, quien tiene la mano levantada. Sí, fíjate que, bueno, los riesgos en el ejercicio de la comunicación, pues son altos, pero nosotros tenemos que tratar de aminorar esos riesgos desde herramientas como la comunicación no violenta, porque pues somos más propensos a asumir riesgos propios del acto comunicativo y sobre todo de la comunicación en medios sociales, cuando tenemos un lenguaje más confrontativo
y cuando tendemos a emitir juicios de valor sobre otras personas que cuando aprendemos a manejar herramientas como la comunicación no violenta. Ajá, ahora Elizabeth, puedes abrir tu micrófono. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí, sí. Bueno, parte de lo que nosotros conversamos en la red de diálogo y lo que tiene que ver todo con el tema de derechos humanos y el tema de la comunicación. O sea, el hecho de que existe una ley, como yo les decía, que defina ciertos delitos y que muchas veces hemos visto que ha sido utilizada con otros fines, ¿sí? Es importante que desde la característica de la práctica del diálogo se maneje el hecho de que los derechos humanos son algo intrínseco a que yo puedo ejercer ese derecho sin generar ningún tipo de análisis o de que el ejercicio de mi derecho se vea como una incitación al odio. Siempre, a través del tiempo, la defensa de derechos humanos se veía como un ataque sistemático al Estado, ¿sí? En algunos países. Y eso conllevaba la persecución de los defensores de derechos humanos, como lo decían algunas compañeras. Sin embargo, hoy en día tenemos que luchar también con una ley que no solamente, pues, cualquier cosa puede ser tildada de incitación al odio, pero lo que nunca nosotros desde una perspectiva de trabajo comunicativo podemos perder es el hecho de que yo pueda transmitir la exigencia de mi derecho fundamental o de mi derecho humano. Entonces, ahí lo que hay es que con hacer una conexión positiva con lo que es el discurso, con lo que es el contexto de los derechos humanos para que eso se pueda validar y no esté o no se dé como un enfoque de odio o de incitación. O sea, si yo exijo mi derecho, no estoy incitando al odio. Si yo digo que me hace falta o que mi derecho está siendo violentado, no estoy incitando al odio. Sin embargo, lo que hoy estamos haciendo me parece una perspectiva muy importante porque lo que no tenemos es que dar como ese valor, esa valoración más allá, y por eso yo siempre le digo a Andrea que hay que mirar muy bien el caso, que hay que estar muy conectados al caso para que eso no se pueda convertir en arma contra nosotros. ¿Vale? Muchas gracias, Elizabeth. No sé si Andrea tiene algún comentario y podamos pasar entonces a las conclusiones. Quien las va a llevar es Adriana Carrillo, pero vamos a escuchar tu último comentario con respecto a la participación de Elizabeth. Sí, pues primero pues agradecer a todos los que participaron con sus puntos de vista. Muy interesante porque han llevado estos elementos que hemos trabajado hoy al campo en el cual cada uno está haciendo su cotidianidad. Pues el campo de la defensa de los derechos humanos es un campo complejo, sobre todo en nuestro contexto, pero sí pues invitarlos a que podamos tomar de estas herramientas para ejercer esas exigencias de derechos, pero un poco como lo que hemos visto, ¿no? Desde la observación, la identificación de los sentimientos, la identificación de las necesidades y desde el marco jurídico que nos da pues nuestro país. Y creo que eso va a ser muy importante y, como les digo, importante también hacernos conscientes de que hay elementos en nuestro acto comunicativo de los cuales nosotros podemos aminorar los riesgos y la comunicación no violenta es uno de esos elementos. Gracias, Graciela. Gracias a ti, Andrea. Entonces, bueno, le damos la palabra a Adriana Carrillo para que dé las conclusiones de esta masterclass. Adelante, Adriana. Sí, buenas noches. ¿Se escucha bien? Graciela, ¿me puedes indicar? Sí, perfecto. Te escuchamos bien. Ok, bueno, estoy en una ubicación con la señal regular, pero aquí estamos. Sí, bueno, primero, gracias por estar acá. Gracias por darse este tiempo, este espacio para reforzar y para fortalecer capacidades, ¿no? Porque estos procesos de formación, de capacitación, es solamente para fortalecernos como ciudadanos, ¿no? Como esos ciudadanos y esos seres humanos de cambio.
En el transcurso de toda la masterclass, podemos pues, definir, ¿no? Lo que nos decía Andrea. Educomunicación es un estilo de vida, ¿sí? Un estilo de vida, un estilo para escucharnos no para generar respuestas, sino para construir propuestas, ¿no? En nuestro país y en la frontera, en este eje fronterizo, necesitamos trabajar mucho en el tejido social y a veces pues se dice muy fácil el tejer, ¿no? El tejer, pero una de las principales herramientas de ese tejido es poder encontrarnos, poder comunicarnos, porque si no logramos comunicarnos con el otro de manera positiva y asertiva, no podemos cambiar nuestra realidad, ¿no? Por eso es tan indispensable la comunicación. Y en esa comunicación, esos diálogos, pues necesitamos diálogos circulares, diálogos constantes, diálogos abiertos y francos, ¿sí? E entender y comprender al otro, lo que se llama la comunicación empática, ¿sí? Evitar juzgar, evitar culpar y entender que mis necesidades o lo que yo siento, o yo soy responsable de lo que siento según mis necesidades, no es el otro el que está vulnerando mis necesidades. El otro actúa según sus necesidades y tiene sus propios sentimientos. Entonces tenemos que ser responsables de lo que sentimos. En ese proceso de comunicación hay 3 fases que son observar, ¿verdad? Como bien nos explicaba Andrea, identificar nuestros sentimientos, el sentimiento que nos genera una acción del otro, y las necesidades que sentimos que son atacadas, ¿no? Y que debemos definitivamente, cada vez que se genera una situación compleja, difícil, pensar cómo construir nuestras palabras, cómo comunicarnos con el otro sin ser ofensivo y hacer una comunicación violenta, porque la violencia no solamente son los golpes o los malos tratos o dañar los objetos, sino que sin querer con nuestras palabras estamos generando una comunicación violenta, ¿no? Y un poco las preguntas que se generaban al final, con Macri García y la profesora Inés Ferrero, la intervención que decía Elizabeth, es así. En estos sistemas de gobierno, que son autoritarios, hay cierto riesgo de vulneración de derechos humanos. Y como decía Elizabeth, no podemos tampoco hacer silencio, pero sí podemos construir narrativas, que es una de las herramientas que entre una ciudadana manejamos, y para nosotros es la principal herramienta para cambiar paradigmas y para poder desarrollar narrativas. Tienes que hacer un entrenamiento, como decía Andrea, un entrenamiento constante de cómo construir las frases con las cuales nos comunicamos y queremos decir lo que nos está incomodando el otro. Entonces, no es no visibilizar la vulneración de los derechos humanos, la idea es que se haga, pero que tengamos el cuidado y nos cuidemos a nosotros mismos, no solamente a mí, sino a mi vecino, a mi compañero, a mi hijo, ¿sí? A mi compañero de equipo, a la organización, nos cuidemos entre nosotros mismos y sepamos cómo decir las cosas y cómo comunicarlas. Porque a veces cuando denunciamos la vulneración de los derechos humanos, sin querer generamos opinión como una sentencia previa, y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Podemos definir y visibilizar lo que está pasando, pero si no hay una sentencia, no podemos ir al juicio nosotros como comunicadores o como eso son cuidados que tenemos que tener. O sea, podemos visibilizar lo que está pasando, pero tener cuidado de no generar sentencias previas, porque en un sistema autoritario, pues esa es la realidad que vivimos. Y la conclusión final es que tenemos que trabajar muchísimo primero en nosotros, para generar espacios positivos, espacios seguros, espacios de construcción de paz positiva. Tenemos que empezar por nosotros mismos, y está ahí, en la comunicación y en los diálogos. De verdad que muchísimas gracias a cada uno de los participantes, a las 4 organizaciones que nos articulamos en este propósito, que al final, haciendo trabajos de pronto distintos y unos espacios de incidencia distintos, nos une un mismo interés, que es cambiar, buscar que seamos agentes de cambio, ¿verdad?
Y como preguntaba alguien, ¿cómo hacer para que la gente se motive? O sea, pues sencillamente ser agentes multiplicadores. La idea es que todo lo que recibimos lo podamos multiplicar en cada espacio. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Graciela, por la moderación, como siempre, excelente. Gracias, Andreita, por esta masterclass. Y Jexy, por habernos convocado y habernos animado y habernos articulado aquí. Sí, muchas gracias, Adriana. Bueno, y gracias a todos por haber participado en este espacio para tratar un tema tan importante como es la educomunicación. Andrea lo comentaba en un principio, no es algo que tenga poco tiempo. Sin embargo, en Venezuela poco se habla de este tema y que es una herramienta fundamental porque une dos áreas inherentes al ser humano, ¿no? Como yo lo decía al principio también, como lo es la educación y la comunicación. Es fundamental que a través de ella la utilicemos para transformar esas realidades que queremos. No sé si Andrea quisiera dar unas palabras antes de despedirnos. Sí, agradecer la participación de todos y de todas, agradecer a Jexy Mayorga, Adriana Carrillo, Alba Purroy, que es la coordinadora general de Red Diálogo, que también ha estado con nosotros en la distancia, y a todos los que han participado. Y bueno, sí, seguiremos pensándonos en más espacios que nos sirvan para dotarnos de herramientas, y ojalá que aquí en el estado Táchira podamos seguir creciendo esta red de apoyo entre todas las organizaciones que hacemos vida aquí en el estado Táchira, y también a las compañeros y compañeras que se han unido desde otros estados, incluso desde otros países. Ok, Andrea, bueno, muchas gracias, y en nombre de Escuchamos, de Red Diálogo, de Creemos Alianza Ciudadana y Todos por la Educación, le damos las gracias por haber participado y esperemos estén atentos a otras actividades y a otros espacios donde se puedan generar para la participación ciudadana y la participación de todos ustedes. Muchas gracias y estén atentos a otros espacios. Antes de cerrar, vamos a abrir las cámaras para tomar una fotografía. Ok, Jexy, perfecto. Loris, alguien que esté desde un computador nos puede ayudar con la fotografía. Sí, yo lo hago. Perfecto. Listo. Gracias. Ok, gracias. Gracias, hasta luego, saludos a todas. Muchas gracias por la participación. Saludos, Mirleni, Nieves, allá en Amazonas. María Teresa en portugués. Gracias. Muchas gracias a todas por participar. Gracias.